Coca-Cola es indiscutiblemente una de las marcas más grandes en todo el mundo. Y no es de extrañar, pues más de 1.000 millones de personas consumen sus productos todos los días. Es por eso que, como suele pasar con cualquier cosa que alcanza tal nivel de popularidad, esta famosa compañía ha acumulado en su historia episodios de todo tipo, extraños, tragedias aisladas y algunos sucesos muy inquietantes. Aunque consideramos importante aclarar que lo que vas a escuchar hoy no es una serie de casos donde la compañía es necesariamente la culpable de lo ocurrido, sino más bien son sucesos que de una u otra forma están ligados con Coca-Cola y que todavía hoy siguen sin tener una explicación definitiva. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver de la Coca-Cola. Recuerden que este contenido también está disponible tanto en Spotify como en tu plataforma de podcast favorita, donde encuentras todos estos temas sin censura. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. El gran susto de Coca-Cola en Bélgica. Imagina esto. Estás caminando hacia tu tiendita favorita de la esquina. Te acercas a uno de los refrigeradores de Coca-Cola y notas que están completamente vacíos. Al mismo tiempo, en un televisor cercano, un reportero habla de cómo el gobierno ha prohibido la venta de este refresco, luego de que varias personas comenzaran a enfermar después de consumirlo. Esto, aunque parezca una exageración o el inicio de una historia de ficción, es algo que ocurrió realmente en Bélgica a finales de los años 90, durante un periodo conocido como el Gran Susto de Coca-Cola de 1999. Todo comenzó en junio de ese año, cuando el país atravesaba un momento particularmente tenso. Semanas antes, Bélgica había sido sacudido por uno de los mayores escándalos alimentarios en su historia, al descubrirse que productos de origen animal estaban contaminados con dioxina, una sustancia altamente tóxica vinculada al cáncer y a malformaciones congénitas. Tras esto, miles de animales fueron sacrificados, cientos de supermercados quedaron vacíos de carne, huevos y lácteos, y la confianza del público, tanto en los alimentos como en las autoridades, estaba seriamente dañada. Era un país en alerta constante. Eso nos lleva al 8 de junio de 1999, cuando varios estudiantes de una escuela secundaria en la localidad de Bornem, cerca de Amberes, comenzaron a sentirse mal poco después de beber refrescos de la marca Coca-Cola. Los síntomas eran similares entre ellos: mareos, náuseas, dolor de cabeza y molestias estomacales. Algunos estudiantes señalaron además que la bebida tenía un olor extraño, diferente al habitual. Ese mismo día, al menos 10 jóvenes tuvieron que ser atendidos en un hospital local, una cifra que aumentó en las horas siguientes. Lo que en un principio parecía un incidente aislado comenzó a repetirse en todas las escuelas del norte del país, y en cuestión de días, decenas de adolescentes presentaron los mismos síntomas, y poco después empezaron a registrarse casos similares del otro lado de la frontera, en Francia. Todos compartían un punto en común: habían consumido productos de Coca-Cola recientemente. Ante la creciente preocupación, la empresa retiró algunos lotes de manera preventiva, mientras que el gobierno belga habilitó una línea telefónica para recibir denuncias y abrió una investigación formal. Sin embargo, conforme se acumulaban los reportes, las autoridades tomaron una decisión inédita. Prohibieron temporalmente la venta de los productos de Coca-Cola en Bélgica, no solo la bebida original, sino también otras marcas de la compañía. La reacción se extendió rápidamente. Francia, Países Bajos y Luxemburgo comenzaron a retirar refrescos de los estantes y suspendieron la distribución de productos provenientes de plantas belgas o francesas. En apenas un par de días, se estaba llevando a cabo el mayor retiro de productos en la historia de la compañía, con miles de latas y botellas destruidas,
lo que se traducía en pérdidas millonarias para la empresa. Y por si esto fuera poco, las explicaciones oficiales no lograban tranquilizar al público, pues Coca-Cola insistió en que no existía ningún riesgo grave para la salud y que, aunque los síntomas reportados eran reales, no representaban un peligro. Según la empresa, el olor extraño que algunos estudiantes detectaron pudo haberse originado en el uso de dióxido de carbono de calidad incorrecta en una planta embotelladora en Amberes. En otros casos, se habló de la presencia de una sustancia química en el exterior de ciertas latas, atribuida a palets de madera tratados con conservadores utilizados durante el transporte desde una planta de Dunkerque, en Francia. Para la compañía, se trataba de dos fallas distintas, ya identificadas y contenidas. Sin embargo, esta versión pronto comenzó a generar dudas. Algunos funcionarios de la Comisión Europea señalaron que la coexistencia de dos explicaciones diferentes, capaces de producir síntomas similares al mismo tiempo, resultaba poco convincente desde un punto de vista científico. Además, en un informe posterior, se puso en duda la explicación de Coca-Cola y se sugirió que podrían haber existido otros problemas en el proceso de producción, como residuos de productos de limpieza industrial o concentraciones inusuales de ciertos componentes de la bebida. A pesar de estas observaciones, no se ordenaron investigaciones adicionales una vez que la prohibición comenzó a levantarse. En paralelo, un grupo de expertos en salud pública fue convocado para evaluar la situación desde un punto de vista médico. Y después de analizar los casos clínicos, los patrones geográficos y los resultados de múltiples pruebas toxicológicas, estos especialistas concluyeron que no había evidencia de un envenenamiento grave y tampoco de la presencia de sustancias peligrosas. Su diagnóstico fue que Bélgica había sido escenario de un episodio de enfermedad sociológica masiva, un fenómeno en el que un grupo de personas desarrolla síntomas reales a partir de la creencia compartida de estar expuestos a un peligro, generalmente en contextos de estrés colectivo. Según esta interpretación, la creciente crisis de la dioxina había dejado a la población especialmente sensible a cualquier señal de posible contaminación, y un olor inusual en una bebida tan cotidiana, sumado a la cobertura mediática y al miedo acumulado, habría sido suficiente para detonar una reacción en cadena. Sin embargo, no todos aceptaron esta explicación con facilidad. Algunos médicos, consumidores y funcionarios consideraron problemático atribuir el malestar de cientos de personas únicamente a factores psicológicos, sobre todo cuando existían fallas reconocidas en los procesos de la empresa y cuando varios organismos europeos seguían cuestionando la versión oficial. Incluso los propios autores de los estudios académicos admitieron que la hipótesis sociogénica, como cualquier otra en este tipo de casos, no puede probarse de forma absoluta, sino solo sostenerse por descarte. De cualquier forma, el impacto de este episodio fue enorme y trascendió al ámbito sanitario. En medio del escándalo alimentario y de las imágenes de jóvenes hospitalizados, el gobierno belga sufrió una dura derrota en las elecciones federales de junio de 1999, poniendo fin a años de dominio político. Poco tiempo después, se creó una nueva agencia federal dedicada a la seguridad de la cadena alimentaria, como respuesta directa a la pérdida de confianza pública. Para finales de junio, las restricciones fueron levantadas y las ventas comenzaron a normalizarse, apoyadas por campañas de disculpa y compensación al consumidor. Oficialmente el caso quedó cerrado. Sin embargo, la pregunta de fondo nunca desapareció del todo. ¿Fue realmente un episodio masivo de histeria colectiva, como sostienen los estudios académicos, o existió una falla más profunda que nunca pudo identificarse con certeza? Más de 2 décadas después, el gran susto de Coca-Cola en Bélgica sigue siendo recordado como uno de los mayores pánicos alimentarios en la historia reciente de Europa. Un episodio en el que miles de personas se enfermaron, millones de productos fueron retirados y ninguna explicación logró convencer por completo a todos los involucrados. Lo que realmente ocurrió es algo que tal vez nunca vamos a saber. Pero por si las dudas, si algún día visitas Bélgica, tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de ir a la tiendita de la esquina por una coca bien fría. Los misterios de sus orígenes.
Cuando pensamos en Coca-Cola, solemos imaginar una de las marcas más sólidas, exitosas y reconocibles en el mundo, una empresa con una identidad tan bien definida que parece haber existido desde siempre, sin ningún tipo de fisuras o dudas sobre su origen. Sin embargo, si retrocedemos hasta el nacimiento de la bebida, lo que vamos a encontrar ahí no es una historia clara ni perfectamente documentada, sino una sucesión de vacíos, contradicciones y decisiones tomadas en circunstancias poco ideales. Coca-Cola fue creada en 1886 por John Stead Pemberton, un farmacéutico de Atlanta y veterano de la Guerra Civil estadounidense. Pemberton no era un empresario visionario y tampoco un magnate en potencia. Era un hombre marcado por la guerra, con dolores crónicos provocados por heridas antiguas y una fuerte adicción a la morfina, una sustancia ampliamente utilizada en la época como un analgésico. En este contexto, comenzó a experimentar con tónicos medicinales, buscando tanto alivio físico como una fuente de ingresos. La bebida que desarrolló en sus primeras versiones no era un refresco pensado para el consumo masivo, sino un jarabe que se vendía como estimulante y remedio para diversos malestares. Contenía extracto de hoja de coca y otros ingredientes comunes en la farmacología del siglo XIX, y su composición fue cambiando desde el inicio, sin una fórmula única y definitiva. Lo que hoy se presenta como una receta cuidadosamente protegida, en realidad nació como un producto experimental sujeto a modificaciones constantes. 2 años después de crear Coca-Cola, en 1888, Pemberton murió. Lo hizo enfermo, endeudado y sin haber visto el verdadero potencial de su creación. Para ese momento ya había vendido partes de los derechos de la bebida de forma fragmentada a diferentes personas y en distintos acuerdos, algunos documentados y otros no tanto. No existe un solo contrato que marque con claridad el instante exacto en el que Pemberton perdió el control total de Coca-Cola, y tampoco evidencia definitiva de que comprendiera por completo lo que estaba cediendo. Tras su muerte comenzó entonces una etapa bastante confusa. Varias personas afirmaban tener derechos sobre la fórmula o sobre el nombre, y durante un tiempo la propiedad de Coca-Cola fue un rompecabezas legal. Fue entonces cuando apareció Asa Candler, un empresario con un talento notable para el marketing y los negocios, quien poco a poco fue adquiriendo esos derechos dispersos. Lo hizo pagando cantidades que incluso para la época resultaban modestas si se comparaban con lo que la marca llegaría a valer después. El problema es que no hay una versión única y completamente clara de cómo Candler logró consolidar el control absoluto de Coca-Cola. Existen relatos contradictorios sobre a quién compró exactamente, cuánto pagó en total y bajo qué condiciones se firmaron algunos de esos acuerdos. Hay historiadores que señalan que ciertos contratos se realizaron cuando Pemberton ya estaba muy deteriorado, tanto física como mentalmente, aunque no hay pruebas de coerción y tampoco de una ilegalidad directa. Así, Coca-Cola pasó de ser un tónico local a convertirse en un producto comercial con ambiciones nacionales, mientras su creador original quedaba prácticamente borrado de la historia popular. La narrativa oficial se fue simplificando con el tiempo, presentando el origen de la marca como un proceso ordenado y casi inevitable, cuando la realidad es que fue todo lo contrario. Otro punto inquietante tiene que ver con la fórmula original. Está documentado que Coca-Cola contenía cocaína en sus primeros años, algo legal y socialmente aceptado en ese momento, pero no existe un consenso absoluto sobre en qué momento exactamente dejó de tener efectos farmacológicos reales, ni cuántas versiones intermedias de la bebida existieron antes de llegar a una composición más cercana a la actual. Es decir, no se conserva una versión original oficial que permita saber con exactitud qué es lo que estaban bebiendo las personas a finales del siglo XIX. A esto se le suma la pérdida o ausencia de varios documentos clave. Para una empresa que hoy registra cada detalle de su operación, resulta llamativo que sus primeros años estén rodeados de tantos huecos. Muchos registros simplemente no existen, otros no son públicos y gran parte de la historia temprana se ha ido reconstruyendo a partir de testimonios posteriores y de documentos que están incompletos. No está claro si esos vacíos se deben únicamente al paso del tiempo o a decisiones conscientes tomadas cuando la marca empezó a crecer.
Incluso figuras fundamentales como Frank Mason Robinson, el hombre que propuso el nombre Coca-Cola, y su diseño del icónico logotipo quedaron relegados a un segundo plano durante décadas, y su papel fue minimizado en favor de una historia mucho más simple y fácil de vender, centrada en una sola figura empresarial. El misterio de los orígenes de Coca-Cola no reside necesariamente en una conspiración y tampoco en un secreto oscuro, sino en algo que puede llegar a resultar más inquietante: el hecho de que una de las marcas más influyentes del planeta surgió de un proceso caótico, impulsado por un creador vulnerable, contratos fragmentados y una historia que jamás pudo reconstruirse por completo. Hoy, Coca-Cola es un símbolo de estabilidad y permanencia, pero su nacimiento fue todo menos eso, y aunque la empresa logró consolidar su identidad con el paso del tiempo, las preguntas sobre cómo empezó realmente, qué se perdió en el camino y quiénes quedaron fuera de la historia oficial siguen sin tener una respuesta definitiva. El caso de Robert Joseph Ward. Hasta este punto, hemos hablado de misterios relacionados con rumores, decisiones cuestionables y posible histeria colectiva. Sin embargo, ahora toca hablar del primer caso en el que las cosas se volvieron realmente turbias. Nos referimos al caso de Robert Joseph Ward. Todo ocurrió el 19 de octubre de 1992, cuando el supermercado Ralph's de Van Nuys, en California, operaba con normalidad. Había clientes entrando y saliendo, empleados acomodando mercancía y proveedores realizando entregas, como cualquier otro día. Entre ellos se encontraba Robert, un repartidor de Coca-Cola de 28 años que se había detenido unos minutos para hacer una llamada telefónica antes de continuar con su ruta. Mientras hablaba con su prometida desde una caseta cercana a la entrada del supermercado, 2 hombres armados ingresaron al lugar con la intención de cometer un robo. Se trataba de Ramón Reyes, de 26 años, y Luis José Velarde Jr., de 20. El asalto fue rápido y desordenado. En cuestión de segundos, las cosas se salieron de control y los disparos comenzaron. Uno de estos alcanzó a Robert Ward, quien no tenía relación alguna con el robo. No había intentado intervenir y de hecho ni siquiera se encontraba dentro del establecimiento. Aún así murió ahí mismo, en plena jornada laboral, mientras hablaba por teléfono. Tras el ataque, Reyes y Velarde huyeron del lugar en un vehículo conducido por un tercer implicado, José Santillán, de apenas 19 años. A diferencia de ellos, Santillán no logró desaparecer. Días después se entregó voluntariamente a las autoridades, admitiendo su participación en el robo y en la huida posterior al asesinato. El testimonio fue clave para la investigación. No solo confirmó la identidad de Reyes y Velarde como los responsables directos del disparo que terminó con la vida de Robert Ward, sino que permitió a la policía reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos, desde el asalto hasta la fuga. Santillán fue condenado a una larga pena en prisión, mientras que los otros 2 implicados, pese a estar plenamente identificados, lograron escapar y permanecer fuera del alcance de la justicia. Este es un detalle que hace destacar este caso sobre los otros, pues la identidad de los responsables fue un misterio que duró muy poco. La policía contaba con nombres, descripciones físicas y un testimonio clave, y sin embargo, Ramón Reyes y Luis Velarde desaparecieron casi de inmediato. Con el paso del tiempo, las autoridades comenzaron a sospechar que ambos habían cruzado la frontera hacia México, hipótesis que nunca pudo confirmarse del todo, pero que se mantuvo como la principal línea de búsqueda. El caso fue difundido a nivel nacional y se ofreció una recompensa considerable por información que condujera a su captura. Pero aún así, los meses pasaron y no hubo avances concretos, al menos hasta 1994, 2 años después del asesinato. Ese año se reportó que Reyes había sido arrestado en México, en el estado de Durango, en un negocio vinculado a su familia. Durante un breve periodo, todo indicaba que el caso finalmente avanzaría hacia su resolución. Sin embargo, no existe una explicación pública clara de lo que ocurrió después. No hay registros oficiales que detallen si fue extraditado, si escapó, si fue liberado por algún error administrativo o si el proceso simplemente se estancó. Lo único comprobable es que, tiempo después, Ramón Reyes volvió a figurar oficialmente como prófugo.
Su nombre se registró en las listas de los más buscados y su paradero volvió a ser desconocido. Por su parte, Louis Velarde Jr. nunca fue detenido, y hoy, más de 30 años después, ninguno de los dos responsables del asesinato de Robert Joseph Ward ha enfrentado un juicio. El caso permanece abierto, no por falta de sospechosos ni de pruebas, sino porque las personas identificadas nunca fueron llevadas ante la justicia. Robert Ward no era un objetivo, no era un guardia ni un policía, era un repartidor haciendo su trabajo. Su asesinato quedó documentado, investigado y en teoría esclarecido, pero en la práctica sigue siendo un caso inconcluso. Aunque el crimen ocurrió en 1992 y los responsables fueron identificados desde el primer momento, la historia nunca tuvo un cierre y hasta hoy nadie ha podido explicar cómo uno de los implicados fue detenido y luego simplemente dejó de estarlo. Hola, si estás disfrutando este contenido, seguramente te va a interesar lo demás que tenemos para ti. Y es que tenemos más canales con contenido de terror como Noctámbulos Podcast, un programa donde platicamos como amigos de casos bastante aterradores. También está Historias de Mundo Creepy, donde contamos las historias más aterradoras vividas por nuestra audiencia. O también puedes escuchar Creepypastas de Mundo Creepy con historias narradas y escritas por nosotros. Todo está disponible tanto en YouTube como en tu plataforma de podcast favorita. La misteriosa máquina expendedora de Capitol Hill. De todos los casos que vamos a hablar hoy en este video, este sin duda es el más relajado. No hay un asesinato, no hay víctimas directas, no hay llamadas de emergencia y tampoco escenas del crimen. Pero que sea el más ligero no significa que sea menos extraño o interesante. De hecho, podría decirse que este misterio funciona como una especie de pausa incómoda, porque a partir de aquí, las historias que siguen retoman el ambiente mucho más perturbador. Pero primero hablemos de este relato. Durante años, en el barrio de Capitol Hill en Seattle, existió una máquina expendedora que, en apariencia, no tenía nada de especial. Era una vieja máquina de los años 70 con el logotipo clásico de Coca-Cola, la cual estaba colocada sobre la banqueta frente a una cerrajería llamada Broadway Locksmith, esto en East John Street. No estaba dentro de un local y tampoco estaba protegida por nada en particular, simplemente estaba ahí, conectada a la corriente eléctrica del negocio, como si siempre hubiera pertenecido a este lugar. Pero aquí lo raro era todo lo demás. La máquina, para empezar, no tenía botones normales. En lugar de indicar qué bebida ibas a comprar, todos los botones tenían el mismo texto: Mystery. Tú llegabas, introducías unas monedas, presionabas uno de estos botones misteriosos y la máquina te entregaba una bebida aleatoria. Pero este no era cualquier refresco. Muchas veces lo que salía de ahí era una lata con sabores extraños, ediciones limitadas o bebidas que ya no se estaban fabricando, incluso algunas de marcas que ni siquiera eran distribuidas en Estados Unidos. Nadie sabía quién era el dueño de la máquina. Los empleados de la cerrajería aseguraban no tener idea de quién lo había colocado ahí y tampoco de quién la surtía, aunque reconocían que tomaba electricidad del local. Y lo más inquietante aquí es que durante años nadie pudo confirmar haber visto a alguien acercándose a la máquina para rellenarla. Aún así, esta máquina estaba funcionando día tras día, año tras año. Según distintos reportes, la máquina llevaba ahí desde finales de los años 90. Con el tiempo se volvió parte del paisaje del barrio, una curiosidad que era conocida por los vecinos y una especie de atracción para quienes pasaban por la zona. Y es que su aspecto retro, combinado con el misterio de su funcionamiento, dio rápidamente pie a rumores y leyendas locales. Algunos incluso comenzaron a decir, medio en broma y medio en serio, que esta máquina estaba embrujada. La ciudad cambió alrededor de ella. Algunos edificios fueron demolidos, llegaron nuevas construcciones, el metro ligero transformó por completo la zona y Capitol Hill perdió poco a poco esa reputación de barrio extraño y caótico que antes lo caracterizaba. Sin embargo, la máquina ahí estaba, resistiendo el paso del tiempo, operando sin ningún tipo de permiso registrado y sin un responsable a la vista. Conforme este misterio crecía, también lo hizo su fama.
La máquina apareció en artículos de prensa, se volvió una especie de símbolo cultural del barrio e incluso llegó a inspirar un cortometraje. En 2018, después de más de 2 décadas de funcionamiento, algo cambió. Se realizaron trabajos de mantenimiento en la banqueta y en una parada de autobús cercana, y poco después de esto, la máquina desapareció. No hubo ningún tipo de anuncio, no hubo explicaciones ni comunicados, simplemente ya no estaba. En el lugar donde solía encontrarse apareció una nota breve que decía "Went for a walk", es decir, salí a dar un paseo o salió a dar un paseo. Al mismo tiempo, la página de Facebook asociada con esta máquina publicó un mensaje similar, escrito como si la misma máquina estuviera hablando. En los meses siguientes, esa misma cuenta comenzó a subir imágenes editadas de la máquina en distintos lugares, frente a la aguja espacial, en un ferry, incluso en Machu Picchu. Algunas eran obviamente bromas, pero otras simplemente alimentaban más y más preguntas. Quienes trabajaban en la cerrajería señalaron algo muy importante, y es que la máquina no pudo haber sido retirada de forma improvisada. Estaba conectada a la electricidad de manera fija, lo que implicaba que alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo al llevársela. Esto no era simplemente una especie de robo al azar. Con el paso del tiempo, surgieron algunas teorías más terrenales. Hay vecinos que aseguraron que la máquina había sido vandalizada poco antes de desaparecer. Otros creían que su antigüedad hacía casi imposible repararla, y también se habló de que las obras en la zona habían obligado a retirarla. Pero la verdad es que ninguna de estas explicaciones fue confirmada de manera oficial. Años después, la máquina simplemente no volvió. La cuenta de Facebook siguió activa, publicando de forma esporádica, incluso compartiendo imágenes donde la máquina aparece golpeada sobre un diablito de carga, en lugares desconocidos, acompañada de mensajes ambiguos que jamás se aclara si sigue existiendo o realmente ya no. Lo cierto es que hasta el día de hoy nadie ha podido identificar públicamente al dueño de esta máquina. Nadie ha explicado cómo fue posible mantenerla surtida durante más de 20 años sin ser visto, y nadie ha confirmado dónde está ahora, ni qué ocurrió realmente en el año 2018. La misteriosa máquina expendedora de Capitol Hill no dejó víctimas y tampoco expedientes judiciales, pero sí algo que puede ser más difícil de explicar: un misterio cotidiano que existió a plena vista durante 2 décadas sin que nadie pudiera darle una respuesta definitiva. El asesinato de Amber Lee Hill. Llegamos a una de las historias más inquietantes de este listado. Y lo irónico es que no se trata de un caso con un giro espectacular, ni de conspiraciones corporativas, ni de un misterio ampliamente conocido. Aquí no hay demasiadas respuestas, no hay un rompecabezas complejo que resolver. Solo hay pocos hechos claros y mucho silencio. Y es precisamente eso lo que resulta profundamente inquietante sobre este caso en particular. Amber Lee Hill tenía 38 años y trabajaba como técnica de laboratorio en una planta embotelladora de Coca-Cola en Downey, California. La madrugada del 9 de enero del año 2007, terminó su turno alrededor de las 6 de la mañana y salió del lugar como lo hacía todos los días. Después de esto, nadie volvió a verla con vida. Cuando Amber no regresó a casa, su ausencia comenzó a levantar sospechas casi de inmediato. No era alguien que desapareciera sin avisar. Tenía familia cercana, una hija adulta, una pareja con la que vivía y tenía una rutina estable. Así que horas después, al no tener noticias suyas, su novio reportó su desaparición. Los primeros indicios aparecieron pocos días después, pero lejos de ofrecer respuestas, solo hicieron el panorama aún más perturbador. En una zona montañosa de Whittier, a varios kilómetros del lugar donde trabajaba, un excursionista encontró el bolso de Amber junto con su identificación, su registro vehicular y otras pertenencias personales abandonadas a un costado del sendero. No había señales claras de un accidente ni de un asalto común. La búsqueda se intensificó y el caso comenzó a tomar un rumbo más oscuro cuando días después su automóvil fue localizado en un estacionamiento en La Palma, a unos 10 kilómetros de distancia. Se trataba de su Dodge Stratus azul, aparentemente abandonado. Al inspeccionarlo, las autoridades encontraron una cantidad moderada de sangre en la cajuela
colocada sobre un cartón, como si alguien hubiera intentado contenerla. También se hallaron manchas en el parachoques y un par de tenis dentro del vehículo. Para este punto, la hipótesis de una desaparición voluntaria había quedado completamente descartada. El 24 de enero, durante una búsqueda amplia en la zona donde habían aparecido sus pertenencias, policías y rescatistas encontraron un cuerpo al fondo de un barranco, a unos 7.5 metros de profundidad, entre vegetación seca y de difícil acceso. El estado de descomposición era tan avanzado que en un inicio no fue posible determinar siquiera el sexo de la víctima, pero días después, mediante el registro de huellas dactilares, el cuerpo finalmente fue identificado de manera oficial como el de Amber Lee Hill. La forma en que fue encontrada levantó aún más preguntas. Vestía un uniforme similar al que usaba en su trabajo, y su cuerpo estaba parcialmente envuelto en material plástico utilizado para envíos industriales. Todo apuntaba a que no había llegado ahí por accidente. Las autoridades confirmaron que se trataba de un homicidio, aunque no pudieron establecer de inmediato la causa exacta de la muerte ni recuperar el arma homicida. A partir de ese momento, el caso se llenó de líneas de investigación que nunca terminaron de conducir a ningún lado. Inicialmente, se indagó en su vida personal. Amber estaba en proceso de divorcio y acababa de obtener la custodia de su hijastra de 12 años. Años antes, había presentado una denuncia por violencia doméstica en contra de su entonces esposo. También se revisó su relación actual, pero no se hicieron públicos indicios sólidos que apuntaran a su pareja. Otra línea que llamó especialmente la atención fue su posible participación como testigo en una denuncia por acoso sexual dentro de la planta embotelladora donde trabajaba. Investigadores confirmaron que Amber había sido entrevistada en relación con esa queja, e incluso se encontró un mensaje grafiteado en un baño del lugar que hacía referencia directa al caso y que fue descrito como amenazante. Sin embargo, con el paso del tiempo, las autoridades señalaron que no habían encontrado pruebas suficientes para vincular ese conflicto laboral con su asesinato. Y ahí es donde la historia comienza a estancarse. No se identificaron sospechosos, no se recuperó el arma, no hubo arrestos y tampoco un móvil claro que lograra sostenerse con evidencia sólida. El expediente quedó marcado por fragmentos inconexos, un cuerpo abandonado en una zona remota, un automóvil con rastros de violencia, pertenencias dispersas en distintos puntos y una víctima cuya rutina terminó abruptamente sin explicación. Amber Lee Hill no desapareció en circunstancias extraordinarias. No hubo persecuciones ni mensajes crípticos, tampoco teorías elaboradas. Solo una mujer que salió de su turno de madrugada y nunca pudo volver a casa. Los envenenamientos de Japón de 1977. En Bélgica, lo que ocurrió con Coca-Cola a finales de los años 90, como dijimos antes, terminó siendo en gran parte explicado como una combinación de errores industriales, mala gestión de la crisis y un fenómeno de histeria colectiva alimentado por el miedo y el contexto social del momento. Sin embargo, en Japón, en los años 70, no hubo espacio para interpretaciones. Aquí no hablábamos de percepciones o de rumores, sino de un pánico que se propagó más rápido que los hechos. Hubo aquí botellas manipuladas, sustancias letales identificadas y personas que al beberlas murieron. A comienzos de 1977, Japón estaba viviendo una relación muy distinta con los objetos cotidianos. Encontrar una bebida olvidada en la calle no era algo que despertara sospechas inmediatas, y una botella sellada colocada sobre una cabina telefónica pública podía interpretarse simplemente como el descuido de otra persona, o incluso como un golpe de suerte. Esto nos lleva al 3 de enero de ese año, cuando un grupo de jóvenes regresaba a su alojamiento después de terminar su jornada laboral en un restaurante cerca de la estación de Shinagawa en Tokio. En el camino encontraron una botella de Coca-Cola aparentemente intacta, colocada sobre una cabina telefónica. Nadie vio quién la dejó ahí, no había nada que indicara una especie de manipulación, e incluso revisaron y el sello estaba en su lugar. Pensaron que alguien la había olvidado mientras hacía una llamada y decidieron llevársela. Esta botella terminó en manos del más joven del grupo, una estudiante de apenas 16 años.
Horas más tarde, ya de madrugada, el joven abrió la botella y dio un sorbo. De inmediato notó que algo no estaba bien. El sabor no era el habitual. Él escupió el líquido y trató de enjuagarse la boca con agua, pero en cuestión de minutos comenzó a sentirse mal. Colapsó poco después y fue trasladado de urgencia a un hospital donde intentaron salvarle la vida con un lavado estomacal. Sin embargo, esa misma mañana, él perdió la vida. La autopsia fue muy clara. Había sido víctima de envenenamiento por cianuro. Mientras las autoridades apenas comenzaban a procesar lo ocurrido, ese mismo día, a unos 600 metros del lugar donde se había encontrado la primera botella, un hombre de 46 años fue hallado colapsado en la vía pública. Cerca de su cuerpo había botellas de Coca-Cola, y al igual que el estudiante, él había ingerido cianuro. También murió. La coincidencia para este punto ya no podía ser ignorada. La policía rápidamente acordonó la zona y comenzó a revisar cabinas telefónicas, postes y espacios públicos cercanos. Fue entonces cuando apareció una tercera botella, igualmente sellada y también contaminada, que por fortuna nadie llegó a beber. En su interior había una cantidad de cianuro muy superior a la dosis letal. No era una contaminación accidental y tampoco era una cantidad mínima. Esto dejaba en claro un hecho escalofriante. Alguien había colocado deliberadamente el veneno ahí. El patrón comenzaba a definirse con claridad. Botellas selladas, abandonadas en espacios públicos, colocadas de manera muy visible, esperando a que alguien confiara lo suficiente como para beberlas. Las autoridades analizaron los tapones, los números del lote y las fechas de producción. Estas habían sido fabricadas meses antes y distribuidas de manera normal. No había señales de sabotaje en la planta y tampoco indicios de fallas en la producción. Todo apuntaba a una manipulación posterior, hecha botella por botella, en distintos puntos de la ciudad. Durante semanas, el miedo se extendió. Las personas dejaron de beber refrescos encontrados en la calle. Las cabinas telefónicas se convirtieron en objetos de sospecha y, sin embargo, el caso parecía limitarse a Tokio hasta que, 6 semanas después, ocurrió algo que confirmó que este peligro estaba lejos de desaparecer. Y es que el 13 de febrero de 1977, en Osaka, un hombre de 39 años encontró una lata de Coca-Cola afuera de una tienda mientras compraba cigarrillos antes de ir a trabajar. El hombre bebió de ella y poco después empezó a sentir malestar. Fue hospitalizado y, a diferencia de las víctimas anteriores, él sí sobrevivió. Pero días después, cuando un investigador acudió a su casa para recabar su testimonio, el hombre se quitó la vida. Antes de esto dejó un mensaje en el que expresaba vergüenza por haber sido víctima de algo que ya se sabía estaba ocurriendo. Su muerte entonces abrió una nueva controversia. Algunos informes médicos posteriores cuestionaron si realmente había presentado síntomas claros de envenenamiento por cianuro, aunque la bebida sí estaba contaminada. Incluso, ese punto quedó envuelto en ambigüedad. Como si todo esto no fuera suficiente, en los días siguientes comenzaron a aparecer otros productos alterados, cajas de chocolates abandonadas en estaciones y también centros de comerciales donde dieron positivo a cianuro. Algunas contenían mensajes hostiles dirigidos a la sociedad japonesa. Incluso hubo personas que enfermaron tras consumirlos y otras que se salvaron por simple sospecha. Las autoridades consideraron la posibilidad de que todos los casos estuvieran relacionados, pero realmente nunca lo pudieron demostrar. Y es que no había testigos, no había grabaciones y no había amenazas o intentos de extorsión claros. Las víctimas, además, no tenían ningún tipo de relación entre sí, eran completamente aleatorias. Y esto fue quizás la parte más inquietante del caso, pues no había un mensaje claro, no había un tipo de demanda, no había un objetivo identificable. Solamente había bebidas colocadas en espacios públicos esperando a su siguiente víctima. Tras años de investigación, el caso poco a poco se fue enfriando. Nadie fue detenido y el responsable o responsables jamás pudo ser identificado. En 1992, el plazo legal para seguir persiguiendo el crimen expiró y así el caso quedó oficialmente sin resolver. Sin embargo, en la sociedad japonesa, su impacto fue muy profundo, ya que después de esto el consumo de botellas retornables de bebidas cayó de forma drástica. Las latas, imposibles de volver a sellar una vez abiertas, se volvieron la norma.
La confianza en los objetos cotidianos se rompió de manera silenciosa pero permanente. Años más tarde, Japón volvería a vivir otros episodios de envenenamiento con bebidas en espacios públicos, algunos aún más que mortales. Nunca se pudo demostrar una conexión directa, pero el caso de 1977 quedó como un antecedente muy espeluznante. Una serie de muertes donde no había un culpable y tampoco una explicación, pero lo peor de todo es que no había cierre, y hasta el día de hoy nadie sabe quién colocó esas botellas envenenadas y tampoco sabemos por qué. El misterio de Rainbow Terrace. Para cerrar este video vamos a ser muy sinceros. De todos los casos que hemos contado, este probablemente es el que menos se conecta de forma directa con la marca. De hecho, quizá la historia quedaría un poco mejor si hiciéramos un video de 7 misterios sin resolver de la Catsup Heinz, pero la verdad es muy poco probable que eso llegue a ocurrir. En este relato, Coca-Cola aparece aquí a través de una familia, de una herencia y de una fortuna, y aún así, sentimos que se trataba de un misterio que valía la pena contar. La noche del 28 de septiembre de 1943, Henry C. Heinz fue asesinado dentro de su propia casa en Atlanta. La residencia, conocida entonces como Rainbow Terrace, era una mansión de estilo mediterráneo, ubicada en el exclusivo vecindario de Druid Hills. Heinz, como podrán imaginar, no era un hombre cualquiera. Se trataba de un banquero, un filántropo, una gran figura central en la alta sociedad local, y sobre todo el yerno de Asa Griggs Cutler, el magnate que había convertido Coca-Cola en una de las empresas más poderosas del país. Durante casi 3 años antes de su muerte, alguien había estado entrando a la casa por las noches. No eran robos espectaculares ni saqueos violentos. El intruso parecía moverse con calma. Tomaba pequeñas cantidades de dinero de una cartera o del bolso de Lucy Heinz y desaparecía sin dejar rastro. La policía acudió varias veces, patrulló la zona, pero nunca logró atraparlo. Heinz incluso llegó a ofrecer una recompensa a los agentes del vecindario si lograban capturarlo, pues estaba decidido a encontrarlo. Aquella noche, poco antes de las 10, Lucy se preparaba para dormir en el piso superior, mientras Henry permanecía despierto abajo. Fue entonces cuando lo vio, una figura oscura en la biblioteca. Heinz no intentó esconderse ni llamar a la policía. Por el contrario, se lanzó sobre el intruso de inmediato. Tras escuchar los golpes y los gritos, Lucy bajó y alcanzó a ver a su esposo forcejeando con un hombre enmascarado, por lo que no pudo verle el rostro. La mujer subió de nuevo, corrió a una habitación donde sabía que Henry guardaba un arma, y mientras la buscaba, escuchó los disparos. Cuando regresó, Henry Heinz estaba muerto. Tenía 3 heridas de bala en el pecho y una en el brazo. El atacante había escapado. Lo que siguió fue una escena caótica incluso para los estándares de la época. Los primeros policías en llegar fueron los mismos que ya conocían la casa por los robos anteriores. Mientras uno de ellos estaba entrando por la puerta principal, el otro rodeó la propiedad por la parte trasera. Fue entonces cuando comenzaron nuevos disparos desde la oscuridad del jardín. El oficial respondió al fuego, su compañero se unió y ambos lograron herir al atacante. Pero el hombre al que habían disparado no era el ladrón. Se trataba de Brian King Van, un dentista, vecino y yerno de la familia Heinz, quien había acudido armado tras recibir una llamada desesperada de Lucy. Van había ingresado a la propiedad por la entrada principal y en lugar de identificarse, se movió entre los arbustos, disparando hacia los oficiales, quienes aseguraron que el lugar se encontraba iluminado y que su patrulla tenía las luces encendidas. Van sobrevivió, pero resultó herido de gravedad. Desde ese momento, el caso quedó marcado por la confusión. Había múltiples armas, múltiples disparos, testimonios contradictorios y una escena del crimen contaminada por familiares, vecinos y curiosos. Aún así, la policía continuó con la investigación. Encontraron restos de un reloj destrozado, un botón arrancado durante el forcejeo y una sola huella digital en la persiana del comedor, por donde se creía que el intruso había entrado. Durante semanas, la investigación se centró casi exclusivamente en hombres afroamericanos del área,
Eran otros tiempos. Varios fueron detenidos, interrogados y liberados. Algunos encajaban vagamente con la descripción inicial, otros no, pero al final ninguno pudo ser vinculado de manera sólida al asesinato. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular por la ciudad. Algunos apuntaban a un ajuste interno, otros insinuaban conflictos familiares, pero nada pudo probarse. Fue ahí cuando el caso empezó a volverse incómodo. No fue sino hasta enero de 1945, más de un año después del asesinato, que la policía creyó haber encontrado al perpetrador, Horace Blalock, un trabajador ferroviario con antecedentes por robos, quien fue detenido cuando se le sorprendió merodeando otra casa en la zona. Durante el interrogatorio, Blalock dejó escapar una frase que llamó la atención de los detectives, mencionando que no necesitaba esperar a que las personas se durmieran para entrar a robar. La huella encontrada en Rainbow Terrace fue enviada al FBI. Días después, confirmaron que coincidía con la de Blalock. Lo que vino después sigue siendo uno de los puntos más polémicos del caso. Blalock fue sometido a un interrogatorio que, según su propio testimonio, se prolongó durante horas. Afirmó que estaba exhausto, mareado y que lo presionaron hasta recibir una confesión. La policía negó cualquier irregularidad y aunque nunca se encontró al arma homicida, el juicio avanzó con rapidez. En marzo de 1945, Horace Blalock fue declarado culpable del asesinato de Henry Haynes y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, incluso en ese momento, el caso no se sintió cerrado. La confesión fue cuestionada, y en un contexto histórico donde las condenas solían ser definitivas, las personas estaban sorprendidas al ver que Horace fue liberado apenas 10 años después. De esto no hubo una explicación clara, simplemente salió de prisión, abandonó Atlanta y murió años más tarde lejos de los reflectores. Lucy Haynes, por su parte, nunca volvió a vivir en Rainbow Terrace. Se mudó a un hotel, se casó de nuevo poco tiempo después y la mansión cambió de propietarios. Con los años, el lugar fue dividido, remodelado y rebautizado como Lulwater Estate. Hoy el asesinato de Henry C. Haynes figura oficialmente como resuelto. Hay un culpable, una sentencia y un expediente cerrado. Pero la historia completa nunca terminó de acomodarse. Hay demasiadas decisiones apresuradas, demasiadas inconsistencias y demasiadas preguntas que quedan en el aire. Y tal vez por eso, este misterio es tan intrigante. No porque sea el más sangriento ni el más escandaloso, sino porque es uno de los casos donde oficialmente todo tiene una explicación, pero persiste la sensación de que nada termina de encajar y que hay algo más que no sabemos, una parte de esta historia que tal vez ninguno de nosotros llegue a conocer. Gracias por llegar hasta esta parte del video y si te gustó, por favor, déjanos un like y un comentario, que eso nos ayuda mucho a llegar a más personas. Queremos desearle un muy feliz año nuevo a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos este 2025 y ojalá que les vaya muy bien y que sus sueños se cumplan este próximo 2026. Les avisamos que vamos a estar tomándonos una pausa. La próxima semana no habrá video el próximo domingo, pero estaremos retomando el primer domingo del 2026 con un nuevo y muy interesante video. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masked Man. Nos vemos después.